Tenemos que confesar que la interpelación y la moción del Partido Socialista nos han sorprendido, porque desde que empezó esta legislatura han mantenido un debate muy vivo con el Partido Popular sobre la responsabilidad en la desviación del déficit público. ¿Por qué el déficit público ha superado en 2,5 puntos el objetivo? Y siempre que este tema ha salido, la respuesta del Partido Socialista ha sido la misma. El Estado ha cumplido, las desviaciones en las comunidades, Nos sorprende que, en mi opinión, con cierta incoherencia, traigan una moción en la que interiorizan los dos postulados básicos de los partidos nacionalistas respecto al déficit, que son, por un lado, que si el déficit de las comunidades es menor que el del Estado, se las está discriminando, y por otro lado, que no se puede afectar al gasto autonómico porque prácticamente es todo sanidad y educación, y cualquier recorte del gasto autonómico afecta a esos servicios fundamentales. Respecto a la primera cuestión, hay motivos objetivos para que el déficit del Estado sea mayor que el de las comunidades sin que sea una discriminación. He tenido el honor de comentarlos en esta tribuna, pero como se repite el argumento, y en España el que resiste gana, decía Camilo José Cela, pues se repite el argumento. Perdón, señor diputado, perdón. Por favor, ruego silencio. Es que es imposible oír al orador. Continúe. Sí, gracias, señor presidente. Decía que hay motivos objetivos para que el objetivo de déficit del Estado sea mayor, porque el gasto del Estado incorpora los componentes asociados a la crisis, los componentes cíclicos, el gasto de desempleo fundamentalmente, y también los intereses de la deuda, porque las comunidades nacieron sin deuda y la mayor parte la acumula el Estado. El gasto del Estado incorpora el gasto en nivelaciones de transferencia, que es un gasto que va a las comunidades y que computa como déficit del Estado y reduce el de las comunidades. Si se corrigiese ese efecto, las cifras serían muy diferentes. Las comunidades tienen sanidad y educación, pero eso crece a largo plazo, no como consecuencia de la crisis. Por el lado de los ingresos, las comunidades han tenido un tratamiento favorable desde el inicio de la crisis. Se ha reformado su financiación autonómica, 11.000 millones más. Se les han dado unos anticipos a cuenta mayor de lo que les correspondía por unas previsiones infladas. Se les han aplazado 10 años las devoluciones. Y además el impuesto que más ha caído, que es el impuesto de sociedades, es íntegramente estatal. Es decir, que no parece que sea discriminatorio que el objetivo de déficit del Estado sea mayor. Parece más bien normal. Por otro lado, hasta ahora, las medidas que ha tomado el Gobierno han recaído más sobre el Estado que sobre las comunidades. En su primer decreto de medidas de urgencia, rebajaron sobre todo partidas estatales. El otro día, cuando hubo una desviación en el objetivo de déficit, los 5.000 millones se cargaron íntegros al Estado. Dentro de nada van a venir unos presupuestos generales del Estado muy restrictivos. Y en las comunidades, lo que yo he visto aquí como diputado estas semanas ha sido un rescate para pagar a los proveedores, otro adelanto de anticipos y en el futuro se habla ya de los hispabonos. Entonces, oyendo este discurso, no se corresponde con las medidas que se han tomado hasta ahora, por lo menos en mi opinión. Parece que hoy es una agresión a las comunidades y el ajuste fundamental hasta ahora ha sido en el Estado. Lo que no puede ser y además es imposible. El Estado no puede equilibrar las cuentas públicas él solo. En ciertos aspectos, mi grupo habla de un Estado residual, se nos dice que somos exagerados. En algunos aspectos hay cifras que avalan lo que estamos diciendo. Mire, hay una cifra que habla más que 1000 palabras. En el Registro Central de Personal, un dato oficial de julio de 2011, nos encontramos con cuántas personas trabajan para la Administración General del Estado. Son 237.000. ¿Cuántas personas trabajan para las comunidades autónomas? Son 1.350.000. Corrijan los datos todo lo que quieran, pero creo que son bastante reveladores del peso de unas y otras administraciones hoy en día. Y ese Estado residual no puede, porque las leyes de la aritmética no se pueden cambiar por mayoría absoluta, no puede equilibrar solo las cuentas públicas, que son del conjunto de las administraciones. Por otro lado, se nos dice es que el gasto de las comunidades es sanidad y educación. Desde luego es un gasto importante, pero va subiendo. Cuando me senté ahí por primera vez iba por el 70% y algunos hablan ya del 90%. Bueno, también hay datos oficiales. Hay una liquidación de presupuestos de las comunidades autónomas del año 2009. Y dentro de esa liquidación hay una clasificación que es la clasificación funcional. Y ahí nos dice qué porcentaje del gasto de las comunidades es en sanidad y educación. Y es el 55,6%. Es decir, es un porcentaje alto, pero no el porcentaje de que se habla.
Hay otra parte del gasto autonómico que es gasto superfluo que se generó con los altos ingresos de la burbuja inmobiliaria y que todavía no se ha corregido. Y no todo el gasto en sanidad y educación es gasto en medicinas. Hay un gasto en sanidad y educación que se puede recortar mejorando la eficiencia. Se vio, por ejemplo, con el nuevo acuerdo para comprar medicinas genéricas. Hay potencial de ahorro sin afectar a la calidad del servicio. Nos parece muy preocupante que el principal partido de la oposición no tenga claras estas cuestiones, porque ya no estamos hablando de corregir estos problemas a años vista. Estamos hablando de corregir el déficit público a meses vista. Y no es posible corregirlo con una filosofía como la que ustedes proponen. Señor diputado. Muchas gracias.